Se burlaron de ella por soñar demasiado, hasta que su esfuerzo cambió su destino. Desde pequeña, Clara fue una niña diferente. Mientras los demás jugaban a ser lo que veían, doctores, futbolistas, cantantes, ella dibujaba planos y máquinas imposibles. Decía que algún día inventaría algo que cambiara el mundo, y todos, sin excepción, se reían. Su vecina la llamaba la soñadora sin remedio, y en la escuela, los profesores decían que debía concentrarse en cosas más realistas. Pero Clara no soñaba con grandeza por vanidad, sino porque creía que el mundo podía ser mejor, más justo y más humano. Su hogar era humilde. Vivía en un pequeño piso de paredes descascaradas, donde su madre cosía hasta la madrugada para mantener a la familia. Su padre, un albañil con la espalda gastada por los años, apenas ganaba lo suficiente para cubrir los gastos. No había lujos, ni comodidades, ni certezas. Pero había algo que nunca faltó, el ejemplo del esfuerzo. Y aunque a veces el cansancio se apoderaba de todos, Clara seguía creyendo que la vida le tenía reservado algo más, si era capaz de resistir lo suficiente. Los primeros rechazos llegaron pronto. En la escuela, su pasión por la ciencia la convirtió en blanco de burlas. Sus compañeros la apodaban la chiflada del reciclaje porque juntaba latas, cables y trozos de metal para construir pequeños prototipos. En los concursos escolares, sus proyectos eran ignorados frente a los de los hijos de familias adineradas, aunque los suyos funcionaran mejor. Nadie quería darle crédito. Su aspecto sencillo y su manera tímida de hablar hacían que los demás la pasaran por alto. Pero el tiempo no detuvo su determinación. A los 17 años, cuando la mayoría de sus amigos abandonaban los estudios, Clara decidió que estudiaría ingeniería. No tenía dinero, ni contactos, ni una familia influyente detrás. Solo contaba con su inteligencia y una fe obstinada en que el trabajo duro, tarde o temprano, abre puertas que la suerte jamás alcanza. Durante un año completo trabajó sin descanso. Por la mañana ayudaba a su madre, por la tarde limpiaba oficinas y por la noche cuidaba a los hijos de una familia del barrio. Dormía apenas 4 horas al día, pero cada moneda que ganaba la guardaba con cuidado. Cuando por fin consiguió reunir el dinero suficiente para inscribirse en la universidad, su madre lloró. No de tristeza, sino de orgullo silencioso. Clara lo había logrado por mérito propio. Sin embargo, la universidad fue un mundo nuevo, y hostil. En un entorno dominado por la competencia y las apariencias, su sencillez resultaba extraña. Mientras sus compañeros llegaban en coches y vestían ropa cara, ella se presentaba con su vieja mochila, un cuaderno lleno de fórmulas y una mirada serena. Pronto comenzaron las comparaciones, las sonrisas fingidas y los murmullos a sus espaldas. Algunos profesores incluso la subestimaban, creyendo que no duraría mucho. Aún así, Clara se mantuvo firme. No buscaba impresionar, solo aprender. Cada tarde se quedaba en la biblioteca hasta el cierre, repasando apuntes y resolviendo ejercicios en hojas recicladas. Y cuando el cansancio la vencía, recordaba las manos de su madre llenas de agujas y el silencio resignado de su padre al volver del trabajo. Sabía que no podía rendirse. El primer gran desafío llegó en su segundo año, cuando la universidad anunció un concurso nacional de innovación sostenible. Los estudiantes debían crear un proyecto que resolviera un problema medioambiental. Clara vio en ello una oportunidad para demostrar su valor. Con materiales reciclados y sin ningún tipo de apoyo, comenzó a construir una máquina que transformaba residuos orgánicos en energía limpia. Sus compañeros se burlaron una vez más. Le dijeron que nadie tomaría en serio un proyecto hecho con chatarra. Pero Clara siguió adelante, trabajando en silencio, a escondidas, incluso sacrificando horas de sueño. Cuando llegó el día de la exposición, su stand era el más modesto de todos. Los demás presentaban maquetas perfectas, pantallas brillantes y presentaciones digitales. Ella solo tenía su máquina rudimentaria, y fe en lo que había construido. Cuando la encendió, el pequeño motor comenzó a funcionar. Un zumbido suave llenó la sala, y una bombilla se iluminó con energía generada a partir de residuos. Los jueces se miraron unos a otros, sorprendidos. El público, que había comenzado riendo, terminó guardando silencio. Contra todo pronóstico, Clara ganó el primer premio. Pero más allá del trofeo, lo importante fue lo que ocurrió después. Su nombre empezó a ser mencionado con respeto, aunque todavía con incredulidad.
Sin embargo, la victoria trajo consigo nuevas pruebas. Algunos la acusaron de haber copiado ideas. Otros insinuaron que había tenido ayuda externa. Incluso un profesor dudó de que una chica tan normal pudiera haberlo hecho sola. Clara, fiel a su estilo, no respondió con palabras, sino con hechos. Se burlaron de ella por soñar demasiado, hasta que su esfuerzo cambió su destino. Desde pequeña, Clara fue una niña diferente. Mientras los demás jugaban a ser lo que veían, doctores, futbolistas, cantantes, ella dibujaba planos y máquinas imposibles. Decía que algún día inventaría algo que cambiara el mundo, y todos, sin excepción, se reían. Su vecina la llamaba la soñadora sin remedio, y en la escuela, los profesores decían que debía concentrarse en cosas más realistas. Pero Clara no soñaba con grandeza por vanidad, sino porque creía que el mundo podía ser mejor, más justo y más humano. Su hogar era humilde. Vivía en un pequeño piso de paredes descascaradas, donde su madre cosía hasta la madrugada para mantener a la familia. Su padre, un albañil con la espalda gastada por los años, apenas ganaba lo suficiente para cubrir los gastos. No había lujos, ni comodidades, ni certezas. Pero había algo que nunca faltó, el ejemplo del esfuerzo. Y aunque a veces el cansancio se apoderaba de todos, Clara seguía creyendo que la vida le tenía reservado algo más, si era capaz de resistir lo suficiente. Los primeros rechazos llegaron pronto. En la escuela, su pasión por la ciencia la convirtió en blanco de burlas. Sus compañeros la apodaban la chiflada del reciclaje porque juntaba latas, cables y trozos de metal para construir pequeños prototipos. En los concursos escolares, sus proyectos eran ignorados frente a los de los hijos de familias adineradas, aunque los suyos funcionaran mejor. Nadie quería darle crédito. Su aspecto sencillo y su manera tímida de hablar hacían que los demás la pasaran por alto. Pero el tiempo no detuvo su determinación. A los 17 años, cuando la mayoría de sus amigos abandonaban los estudios, Clara decidió que estudiaría ingeniería. No tenía dinero, ni contactos, ni una familia influyente detrás. Solo contaba con su inteligencia y una fe obstinada en que el trabajo duro, tarde o temprano, abre puertas que la suerte jamás alcanza. Durante un año completo trabajó sin descanso. Por la mañana ayudaba a su madre, por la tarde limpiaba oficinas y por la noche cuidaba a los hijos de una familia del barrio. Dormía apenas 4 horas al día, pero cada moneda que ganaba la guardaba con cuidado. Cuando por fin consiguió reunir el dinero suficiente para inscribirse en la universidad, su madre lloró. No de tristeza, sino de orgullo silencioso. Clara lo había logrado por mérito propio. Sin embargo, la universidad fue un mundo nuevo y hostil. En un entorno dominado por la competencia y las apariencias, su sencillez resultaba extraña. Mientras sus compañeros llegaban en coches y vestían ropa cara, ella se presentaba con su vieja mochila, un cuaderno lleno de fórmulas y una mirada serena. Pronto comenzaron las comparaciones, las sonrisas fingidas y los murmullos a sus espaldas. Algunos profesores incluso la subestimaban, creyendo que no duraría mucho. Aún así, Clara se mantuvo firme. No buscaba impresionar, solo aprender. Cada tarde se quedaba en la biblioteca hasta el cierre, repasando apuntes y resolviendo ejercicios en hojas recicladas. Y cuando el cansancio la vencía, recordaba las manos de su madre llenas de agujas y el silencio resignado de su padre al volver del trabajo. Sabía que no podía rendirse. El primer gran desafío llegó en su segundo año, cuando la universidad anunció un concurso nacional de innovación sostenible. Los estudiantes debían crear un proyecto que resolviera un problema medioambiental. Clara vio en ello una oportunidad para demostrar su valor. Con materiales reciclados y sin ningún tipo de apoyo, comenzó a construir una máquina que transformaba residuos orgánicos en energía limpia. Sus compañeros se burlaron una vez más. Le dijeron que nadie tomaría en serio un proyecto hecho con chatarra. Pero Clara siguió adelante, trabajando en silencio, a escondidas, incluso sacrificando horas de sueño. Cuando llegó el día de la exposición, su stand era el más modesto de todos. Los demás presentaban maquetas perfectas, pantallas brillantes y presentaciones digitales. Ella solo tenía su máquina rudimentaria, y fe en lo que había construido. Cuando la encendió, el pequeño motor comenzó a funcionar. Un zumbido suave llenó la sala, y una bombilla se iluminó con energía generada a partir de residuos.
Los jueces se miraron unos a otros, sorprendidos. El público, que había comenzado riendo, terminó guardando silencio. Contra todo pronóstico, Clara ganó el primer premio. Pero más allá del trofeo, lo importante fue lo que ocurrió después. Su nombre empezó a ser mencionado con respeto, aunque todavía con incredulidad. Sin embargo, la victoria trajo consigo nuevas pruebas. Algunos la acusaron de haber copiado ideas. Otros insinuaron que había tenido ayuda externa. Incluso un profesor dudó de que una chica tan normal pudiera haberlo hecho sola. Clara, fiel a su estilo, no respondió con palabras, sino con hechos. Cuando volvió a su antiguo barrio, encontró a los niños jugando entre las mismas calles donde ella alguna vez imaginó un mundo distinto. Uno de ellos se acercó con curiosidad, sosteniendo un pequeño coche hecho de cartón y piezas recicladas. Clara sonrió. En esos ojos llenos de ilusión, vio reflejado todo el camino recorrido. Le bastó un instante para entender que su propósito estaba cumplido. Miró al cielo y pensó que, quizá, todo el dolor que había soportado había sido necesario para llegar allí. Las humillaciones, las noches sin dormir, las lágrimas ocultas, todo había sido parte de una misma historia, la de una mujer que nunca dejó de creer, incluso cuando nadie más lo hacía. Su nombre quedó grabado no solo en libros y premios, sino en la conciencia de quienes la habían subestimado. Demostró que no existen sueños imposibles, solo personas que se rinden demasiado pronto. Y Clara, la soñadora de los planos imposibles, nunca se rindió.